Gloria al nombre eterno, bendito y poderoso del Señor. Le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo del Señor por este tiempo maravilloso de esta mañana. Amén. Esta es la mañana que hizo el Señor. Por eso usted y yo nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Amén. Dígale a su hermano en esta mañana: la palabra que usted va a escuchar a continuación va a marcar un antes y un después en tu vida. Dígale al hermano, no tenga pena, dígale al hermano que tiene a su lado. Dígale que esta palabra va a marcar un antes y va a marcar un después. Amén. Gloria al nombre poderoso del Señor. Agradezco al Señor y al pastor Javier por habernos invitado para estar estos 2 días con ustedes acá. Por la gracia del Señor, el Señor nos tiene pastoreando allá en la Fortuna de San Carlos, al pie del volcán y la laguna, donde el Señor nos tiene. Alabado el nombre eterno maravilloso del Señor. Y como usted escuchó anoche en el testimonio, son 26, 27 años de servirle al Señor al tiempo completo. Amén. De haber dejado nuestra profesión, haber dejado nuestra carrera como doctor en química para servirle a ese Dios eterno y poderoso. Amén. Usted no puede entender esto. Amén. Hay muchas personas que en esta mañana dicen: pastor, no puedo entender cómo usted va a dejar una carrera tan importante para servirle al Señor. ¿Sabe? Esto solo se puede entender personalmente por revelación del Espíritu. Amén. Gloria al Señor, habiendo el Señor habiéndonos llevado por 16 naciones, incluyendo África y la cuenca del Amazonas en el Ecuador, donde el Señor nos ha llevado para compartir el mensaje poderoso de su eterna, bendita y poderosa palabra. Le invito en esta mañana para que usted vaya a la escritura conmigo en el libro del Génesis. Quiero que vaya conmigo a la escritura en el libro del Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37 y verso del 23 al 25. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Padre eterno y bendito de gloria, Señor, en esta hermosa, preciosa y maravillosa mañana, yo te doy gracias por la bendición que tú me concedes de ser el mensajero, de ser el pregonero de tu eterna, soberana y poderosa palabra. Te pido en esta noche, Señor, que cumplas el propósito de los designios de Dios para este pueblo, para esta iglesia, para cada persona que se hizo presente en esta cita con Dios en esta mañana. Cordero de gloria, quito mi humanidad en medio para que sea tu Espíritu Santo tomando el control en esta mañana. Dios, trae revelación, trae ciencia, trae, Dios, impartición a través de tu eterno, glorioso y poderoso Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su asiento en esta hermosa, preciosa y maravillosa mañana. Óigame esto, quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi espíritu en esta mañana
cuyo título yo le puse Los tiempos de Dios para Valle Veraca. Oiga eso, los tiempos de Dios para Valle Veraca. Alabado el Dios eterno y poderoso de gloria. Yo quiero que usted me pueda entender con toda claridad este concepto. Para Dios no hay tiempos, lo que indica que Él crea todos los eventos. Así que lo que indica que la palabra que Dios estableció, el evento que yo estoy viviendo, no lo cancela su palabra. Escúcheme esto, cuando José, dice la palabra, cayó en la cisterna, José cayó en la cisterna correcta. Habían muchas cisternas, pero José cayó específicamente en una cisterna. Oiga, José cayó en la cisterna. Habían muchas cisternas, no era la única, pero aquella cisterna era por la cual iba a pasar aquella caravana de ismaelitas. Le voy a decir algo, lo que usted ha estado pasando está divinamente diseñado por Dios. Lo que usted ha estado atravesando es el resultado del propósito y hacia dónde Dios quiere llevarlo. Alabado el poderoso nombre del Señor. Cuando José cayó en esa cisterna, habían muchas otras cisternas, pero José cayó en la cisterna correcta. Si usted entiende la historia, sus hermanos empezaron a sentir envidia de José, porque José empezó a ser un soñador del reino de Dios. Le digo algo en esta mañana, los sueños que usted y yo hemos estado teniendo en el Señor van a ser cumplidos por el Dios de la gloria. Alabado el poderoso nombre del Señor. Oiga eso. Él cayó en la cisterna correcta. ¿Sabe por qué yo le digo? Había muchas cisternas, pero oiga eso, en la cisterna donde José cayó, era la cisterna correcta, porque Dios había movido a una caravana de amalecitas para que pasaran aquella hora, en aquel momento, en aquellos camellos, en el preciso instante, pasaron por aquella cisterna donde había caído un soñador del reino y un soñador del gobierno de Dios. Hay situaciones que a ti te están pasando que están diseñadas por Dios. Le voy a decir algo, puedes ayunar mucho, puedes orar mucho, puedes pasar mucho tiempo orando y puedes pasar mucho tiempo ayunando, pero si fue lo que Dios diseñó para ti, los ayunos y las oraciones no te van a sacar de ahí hasta que se cumpla el tiempo de Dios en tu vida. Oiga eso. Muchas veces nos han enseñado, la religión nos ha enseñado, métete 3 días en ayuno, trae 4 ofrendas, trae 4 pactos para que Dios te saque. En el reino de Dios las cosas no funcionan así. Tú vas a ser sacado de la cisterna y de la cárcel de la fe hasta que Dios diga. Oh, alabado el poderoso nombre del Señor. Donde había caído un soñador del gobierno de Dios, donde había caído un hombre, y cuando yo le digo había caído un hombre, se refiere a una mujer también. Había caído un hombre y una mujer de propósito, donde había caído un hombre que había sido traicionado por sus hermanos. La cisterna era lo correcto. Le digo algo, la situación que tú estás pasando, por más difícil que se muestre, es lo correcto de Dios para tu vida. Alabado el poderoso nombre del Señor. Oiga eso, tus pruebas están divinamente diseñadas para mostrarte el lugar donde Dios ha dicho que tú vas a llegar. La señal era lo correcto. Cuando yo te digo en esta mañana que la señal era lo correcto, de la cisterna lo sacaron. Si no hubiese sido lo correcto y el propósito de Dios, José hubiera muerto en aquella cisterna. Pero si Dios permitió que cayera en aquella situación, de esa situación Dios lo sacó porque Dios lo permitió. Te digo algo, de la situación donde tú estás atravesando un tiempo para acá, vas a salir en esto. Si usted le va a aplaudir, apláudale al Rey de Gloria.
Apláudale al Rey de Gloria. Oh, gloria al Señor. Este humilde predicador no acepta aplausos, la gloria es para él. Oiga eso. A veces no entendemos esta historia. Y cuando yo digo en esta mañana que a veces no entendemos esta historia, porque usted y yo pensamos que José salió de aquella cisterna con las últimas fragancias de París, Francia, y con las últimas, oiga eso, huellas de la moda. Escúcheme esto, cuando José salió de aquella cisterna, él no salió con las últimas fragancias de París, Francia, y con la última huella de la moda de París. Oiga eso, el hombre estaba en una cisterna, tenía días de estar en aquella cisterna, no tenía agua, un pozo sin agua. Y le digo algo, en medio de aquella cisterna, él estaba sucio, él estaba maloliente, él estaba en una condición paupérrima, en una condición difícil. Alabado el Dios de gloria. Lo que quiero que me entienda es que de ahí lo sacaron. De ahí fue sacado. E independientemente de cómo salió, alabado el Dios de gloria, él estaba ahí como cualquier otro que estuviese ahí en una cisterna por unos días. Ahí estaba el hombre, pero cuando Dios te da una palabra, no solo Dios te da una palabra, sino que Dios crea los eventos. Cada vez que Dios te da una palabra, las circunstancias y lo que sucede son creados por Dios para formar tu vida. Y hay muchas cosas de esta historia que quizás usted y yo no entendemos. Cuando Dios te da una palabra, Él crea los eventos, pero no solo crea los eventos, sino que le abra a las personas que te van a identificar de en medio de la multitud. Le digo algo, José cayó en la cisterna por envidia de sus hermanos. Sus hermanos lo sacan y lo venden a la caravana de amalecitas. José llega al palacio a través de Potifar. Alabado el Dios eterno de gloria. El rey envía a Potifar que vaya a comprar esclavos, y en medio de la multitud, oiga eso, en medio de la multitud de esclavos, cuando Potifar llega, él ve algo diferente en José. Le voy a decir algo. En medio de muchas iglesias que hay en los alrededores de todos estos lugares, Dios escogió a Valle Veraca. Alabado el Dios eterno de gloria. Y cuando yo te digo que Dios escogió a Valle Veraca, es porque de en medio de muchas iglesias Dios vio algo especial sobre esta iglesia. Alabado el Dios eterno de gloria. Cuando Potifar va y ve aquella multitud de esclavos, oiga eso, había hombres más fuertes, había hombres más robustos, había hombres quizás con más capacidad para ser empleados como esclavos. Pero cuando Potifar llega, él mira algo en José. Escuche esto, él fue vendido por los hermanos. Él fue metido en la cisterna, de ahí lo sacan cuando viene la caravana. El vendido y va a Egipto. Cuando, alabado el Dios de gloria, llega como esclavo, Potifar se da cuenta que todo lo que José toca es prosperado. Todo lo que José toca es prosperado. Alabado el Dios de gloria. Oiga eso, las personas que te van a identificar de en medio de la multitud, porque ahí había un Potifar que fue a buscar soldados para el palacio, pero no buscó el mejor, no buscó el más fuerte. Oiga eso, aún allí tuvo que haber visto algo en aquel muchacho, porque alabado el Dios de gloria, fue separado del montón. Escúcheme esto. De en medio de muchas personas de este lugar de Santa Eulalia es, para este lugar de Valle Veraca, de en medio de la multitud, Dios te sacó, te escogió a ti y te estableció en esta iglesia con una visión de un pastor para que cumplas un propósito en este lugar. Alabado el Dios eterno de gloria. Se da cuenta, el Potifar se dio cuenta que todo lo que José hacía prosperaba porque Dios
estaba con él. Dios no solamente te da la palabra, Dios no solamente crea las personas, oiga eso, Dios no solamente crea los eventos, Dios también crea las contrariedades. Cuando Dios te da una palabra, lo primero que tú vas a enfrentar es una contrariedad. Cuando Dios te da una palabra, lo primero que tú vas a enfrentar es una oposición. Oiga eso, alabado el Dios eterno de gloria. Entonces, porque cuando vino la esposa de Potifar, cuando José es puesto en el palacio, cuando José es puesto sobre todo, y Potifar le dice, te voy a poner sobre todas las cosas, solamente hay algo que tú tienes que guardar y respetar, y es a mi esposa. Oiga eso, José llevado y todo lo que él emprende, Dios empieza a prosperarlo, Dios empieza a prosperarlo, Dios empieza a prosperarlo. Por eso Dios me decía que esta palabra, oiga, de esta mañana se llama el tiempo de Dios para Valle Veraca. Alabado el Dios eterno de gloria. Lo que esta iglesia ha estado soñando, lo que el pastor ha estado soñando, lo que los líderes están soñando, se establece un tiempo para el 2015 de puertas abiertas y de oportunidades de Dios para esta iglesia. Alabado el poderoso nombre del Señor. Entonces escuche esto, iglesia. Alabado el Dios eterno de gloria. Cuando él llega al palacio y es puesto sobre todo, oiga eso, de en medio de la multitud también, la esposa de Potifar empieza a poner sus ojos sobre José. Pero cuando José soñó, escuche esto, cuando José soñó los sueños, las visiones proféticas que él tuvo, donde las espigas de trigo se rendían delante de él, donde sus hermanos se rendían delante de él, alabado el Dios de gloria. Y cuando él llega a la casa de Potifar y José, alabado el Dios de gloria, entiende que la esposa de su amo, que la esposa de su señor lo incitaba a acostarse con él. Yo creo plenamente por el Espíritu que José se plantó y dijo, óigame, señora, óigame, alabado el Dios de gloria. Cuando Dios me mostraba los sueños de donde Dios me va a llevar, yo no te vi a ti en mis sueños. Cuando yo le digo en esta mañana que José le dijo a la esposa de Potifar que él no la había visto a él en sus sueños, él no la había visto a ella en sus sueños. ¿Sabe qué hizo José? Salió corriendo y dejó su capa, y por medio de aquella capa que quedó en sus manos, la esposa de Potifar, oiga, lo mandó a la cárcel varios años injustamente. Cuando Dios te da una palabra, viene una contrariedad. Él es llevado a la cárcel, pero José salió corriendo de aquella mujer. José salió, oiga, a prisa, y José dijo, huyo, porque lo que tú quieres hacer es que yo aborte mi destino profético. Escuche esto, hay personas y situaciones que se van a acercar a ti sabiendo que Dios te eligió de en medio de la multitud para cosas grandes en esta casa. Y entonces escúchame esto, esas personas se van a acercar a ti con el propósito que tú abortes tu destino profético en Dios. Pero escúchame en esta mañana, alabado el Dios de gloria, él no la vio a ella en sus sueños. Por eso José dijo, oiga, tengo que salir corriendo. Tú no estás en mi sueño. Corrió y se conectó al propósito de Dios para con él. Pero no solamente cuando Dios te habla, crea los eventos, toca a las personas. Y cuando estás en la cárcel, no es cualquier cárcel, es la cárcel de los retos de la fe. José salió de la cisterna, es llevado al palacio de Potifar. Y cuando llega al palacio de Potifar, injustamente es llevado a la cárcel. Le voy a decir algo. Hay situaciones contrarias que a ti te están pasando, que Dios las diseñó, porque hay un año de puertas abiertas y de oportunidades para ti en el 2015. Entonces lo que a ti te está sucediendo no es casualidad. Usted dice, pastor, salgo de una y caigo en otra, salgo de una y caigo en otra, salgo de una y caigo en otra. No,
Oiga eso, Dios diseñó esto. ¿Hacia dónde Dios te lleva? Escúchame esto. Entonces, alabado el Dios de gloria, José llevado a la cárcel, pero yo le llamo a esto la cárcel de los retos de la fe. Porque a nosotros nos han enseñado que cuando venga una prueba, te metas en 3 días de ayuno, ores, tenga 3 vigilias, traiga 4 ofrendas al altar, traiga 5 pactos para que Dios nos saque. Pero en el reino de Dios no funciona de esa manera. Yo creo que cuando usted da, Dios lo bendice, pero el favor de Dios no se compra con dinero. Los milagros de Dios no se compran con dinero. Alabado el Dios de gloria. Cuando Dios enderezó mi pie, me unió los tendones y me unió todos los huesos del empeine de mi pie, yo no tuve que pagar un centavo. Y yo predico de esta forma. Oiga, discúlpeme, pero yo tengo que hablar de esta forma. Hoy se está haciendo mercader del evangelio de Jesucristo. Y la gente dice, traiga una ofrenda, traiga un pacto por un milagro. Eso no se compra, es gratis. Oiga eso, cuando a ti te hablen de esa forma, huye de ese lugar y conéctate con tu destino en Dios. Eso hizo José, alabado el Dios eterno de gloria. ¿Sabe por qué? Porque eso no funciona de esta manera en el reino de Dios. Tú vas a estar en la cisterna hasta que el tiempo se cumpla. Vas a estar en la cárcel hasta que el tiempo se cumpla. Y lo que tú tienes que entender, que cuando Dios te lleva a un lugar para usar hasta el impío para decirte algo que yo llamo código de reino, para llevarte al lugar que te había mostrado. Si Dios tiene que usar a un faraón, si Dios tiene que usar a un impío para que tu propósito se cumpla, Dios lo va a hacer. Le voy a decir algo. Cuando el Señor me habló que yo tenía que ir a África 6 meses y medio, a Senegal, África, en el campo misionero, y yo les compartía a unos hermanos donde teníamos que comer sopa de mono. Picaban el mono con todo y las tripas y los pelos. Y oiga eso, y lo hacían en una sopa y te servían. Yo le dije, Señor, si está en tus planes y en tus propósitos, yo voy a África. Yo no tengo los medios, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Y cuando yo me dirigía para ir a África, ¿sabe? Yo estaba orando en la iglesia 7:30 de la mañana. Estaba en ayuno y oración en el templo. Y llegó un hombre en un ¿cómo se llama? En una 4Runner nueva de paquete y me dijo, usted es el predicador y el pastor de esta iglesia. Yo le dije, yo soy, ¿en qué le puedo servir? Y ese hombre traía un sobre y me dijo, el Señor me habló, yo no soy cristiano, pero el Señor me habló que usted va para África. En este sobre hay $10,000 para usted. Cuando Dios te da una palabra, Dios crea todos los eventos. Todo lo que a ti te sucede está divinamente diseñado por Dios. Alabado el Dios de gloria. Oiga eso, ¿sabe cuál es el problema? Alabado el Dios de gloria. El problema es que nuestra religión te lleva a una parte, pero el reino te lleva a madurar en la presencia de Dios. La religión te lleva hacia un determinado punto. Alabado el Dios eterno del cielo. Oiga, lo que hacemos es llorar cuando entramos en una prueba y usted dice, pastor, si yo diezmo y yo ofrendo, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo pacto, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque no entiendes que Dios tiene un destino y tiene un propósito para ti en este lugar. Oiga eso, yo entendía en esta mañana mientras buscaba el rostro de Dios y Dios me decía, yo he traído a muchas personas en un tiempo específico a Valle Veraca para un propósito de Dios en ellos y mucha gente no ha entendido todavía. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres parte de una visión, parte de una iglesia, parte de la visión, el propósito de un hombre de Dios, tú te involucras y te comprometes con esa visión. Pero le voy a decir por el Espíritu, Dios me hablaba en esta mañana y me dijo, dilo de esta forma, en esta iglesia de Valle Veraca hay mucha gente que le falta compromiso con Dios. Yo vengo para traer una palabra en esta mañana, no para que te sientas cómodo. Alabado el Dios poderoso de gloria.
Solo quiero concentrarnos. Alabado el Dios de gloria. Solo quiero concentrarme que cuando tú estás en un lugar donde no es el sueño que tú manejas y lo que Dios te ha dicho, tienes que estar al tanto de las conversaciones que se están dando en esos lugares. Cuando tú estás en un lugar, se lo repito, que no es el sueño que usted maneja. Cuando usted está en un lugar, alabado el Dios de gloria, entonces se empiezan a haber conversaciones que tú tienes que poner cuidado. Oiga eso, porque alabado el Dios eterno de gloria, en lugar de estar llorando, deberías estar oyendo lo que Dios te está diciendo a través de los presos del rey. José no empezó a decir, ¿por qué estoy aquí en esta cárcel injustamente? Oiga eso, José nunca estuvo en un palacio. Y si tú no has estado en un palacio, tenías que ser llevado a la cárcel para oír cómo hablan los presos del rey. Los presos del rey hablan frases y hablan códigos del reino de Dios que usted y yo necesitamos escuchar. Le voy a decir algo. Se lo digo de esta forma. El Señor hablaba a mi espíritu que hay personas que han estado en cárcel de los retos de la fe en su salud física. Y Dios me decía, en esta mañana yo voy a abrir la cárcel de los retos de la fe de muchas personas que están enfermas en este lugar. Le voy a decir algo, se lo explico de esta forma. Hoy vas a salir de la cisterna que has estado viviendo. Hoy la cárcel del reto de tu fe que te impedía recibir un milagro se va a abrir para ti en esta mañana. Y le digo algo, Dios me decía, prepárate siervo, porque hay milagros que van a suceder en esta mañana. Yo le creo al Rey eterno de gloria. Cuando José es llevado a la cárcel, oiga eso, hay muchas historias, hay muchos seminarios y conferencias acerca de los tiempos de Dios que usted y yo podíamos sacar de aquí. Dice la Biblia que él fue llevado a la cárcel y cuando José es llevado a la cárcel, se encuentra que en aquella cárcel estaba el copero y el panadero del rey. ¿Usted sabe por qué José fue llevado a la cárcel? Es la cárcel de los retos de la fe. En aquella cárcel donde José fue llevado, el copero y el panadero empezaron a hablar. Oiga eso, si tú no sabes hablar conforme se habla en el reino de Dios, José nunca había estado en el palacio y Dios lo llevó en la cárcel para que escuchara cómo habla la gente que vive en el palacio del rey. Escúcheme esto, Dios te ha estado teniendo en situaciones, en contrariedades, en eventos que a ti te han estado pasando, porque oiga eso, el diseño y el modelo de Dios es que tú estuvieras en esa cárcel de los retos de la fe para que tú aprendas a hablar como se habla en el reino de Dios. Y entonces era necesario que tú estuvieses en esa cárcel. Era necesario que estuvieses en esa cisterna. Y muchas veces tú no has entendido. Usted dice, pastor, es que me tienen envidia. Pastor, es que me tienen celos. Pastor, es que tengo X o B problema en el liderazgo. Oiga eso, Dios diseñó todo eso para que tú crezcas y avances a un nivel de efectividad y de santidad en el reino de Dios. Lo que tú estás pasando no es casualidad. Es un propósito de Dios. José está en la cárcel y empieza a escuchar lo que hablan los presos del rey. Porque el vocabulario que tú no conoces son los códigos que tú no conoces. Cuando yo me paro enfrente de un empresario, yo no le hablo a ese empresario de teología. Cuando yo me siento al frente de un empresario, a un hombre exitoso, a una mujer exitosa de negocios, oiga, yo no le hablo teología. Yo quiero escuchar qué hizo ese hombre, qué hizo esa mujer para triunfar en el mundo de los negocios. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Yo no le hablo teología. Yo quiero oír cómo ese hombre y esa mujer ha triunfado y cómo ha hecho riqueza. Yo quiero escuchar qué me tiene que enseñar, porque si Dios tiene que usar a Tarjerjes para que me dé las cartas, para yo edificar la visión en Valle Veraca, Dios lo va a hacer.
Oiga eso. Si Dios tiene que usar a un Atarjerjes, si Dios tiene que usar a un faraón para que me bendiga, para cumplir la visión de Dios en Valle Veraca, Dios lo va a hacer. Oiga eso. Yo no conozco a profundidad, no he hablado mucho con el pastor, pero Dios me decía que la visión que Dios ha establecido en este lugar de Valle Veraca va a ser cumplida. Y si Dios tiene que traer faraones, escúcheme esto, le voy a decir esto, alabado el Dios de gloria. Yo soy muy cuidadoso en esto, pero mientras yo oraba en esta mañana, el Señor me dijo, dile al pastor Javier que yo voy a traer 2 faraones a Valle Veraca. Y esos 2 faraones que yo voy a traer van a cumplir la culminación de la visión que Dios le ha dado al pastor en este lugar. Oiga eso. Dios va a traer 2 faraones. No me preguntes quiénes son porque yo no sé. Pero Dios va a traer 2 faraones para que la visión sea concretada en Valle Veraca. Oiga, alabado el Dios eterno de gloria. Si Dios tiene que usar a faraón para que me dé la riqueza, gloria a Dios, para construir la visión y para terminar el propósito de Dios en un lugar, Dios va a usar a quien tenga que usar, gloria a Dios, porque yo estoy aquí para cumplir mi propósito, no para vivir en una comodidad dentro del templo. Le digo algo, hay mucha gente que vive cómodo en este templo y no quieren compromisos con Dios, no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren nada con compromiso, pero sí quieren ser parte de las bendiciones y lo que Dios va a traer para esta iglesia de Valle Veraca. Oiga eso. Dios no te llamó para vivir dentro de una comodidad en el templo. Lo que pasa es que, alabado el Dios eterno de gloria, yo he perdido mi prioridad espiritual. El ayuno, la oración. Oiga eso. Y le he dado más importancia en primer lugar a otras cosas. Dios te habla hoy. Y el propósito de Dios, oiga eso, es que tú salgas de tu cisterna en esta mañana. Dios me decía, yo marco un antes y un después en Valle Veraca, porque tu cisterna va a ser rota en esta mañana. Dios marca un antes y un después, porque el Señor me decía claramente, hoy tú vas a salir de la cárcel del reto de la fe donde tú has estado viviendo. Le digo algo, muchas personas en esta mañana van a salir de esa cárcel del reto de la fe donde tú has estado viviendo. Le digo algo, hay personas en esta mañana que han estado orando meses, años por una sanidad. Y el Señor me decía, yo abro esa cárcel del reto de la fe donde ellos han estado. Yo los saco de la cisterna, aunque la cisterna donde cayó José estaba vacía, no tenía agua. Y el Señor me decía, así sucede con muchas personas de esta iglesia. Han caído en una cisterna de sequedad, de conformismo y de religiosidad. Y han estado ahí desde hace mucho tiempo. Y él me decía, dile a la iglesia de Valle Veraca que hoy esa cisterna se rompe. Y que hoy tú comienzas a salir de esa cisterna. Y que hoy sales de esa cárcel del reto de la fe donde tú estabas. Alabado el Dios eterno de gloria. Le digo algo, inclusive, aunque yo no soy partidario de hablar mucho de esto, a no ser que el Espíritu me dirija. El Señor me decía que hay personas que van a salir de cárceles financieras que han estado viviendo. Le digo algo, hace mucho tiempo yo dejé mi carrera, dejé mi profesión y dejé todo. Oiga eso. Yo le contaba al hermano Walter anoche. Y yo le decía, siervo, cuando el Señor a mí me dijo que lo dejara todo, yo no quería dejar mi profesión y mi carrera para el servicio a Dios. Oiga eso, disculpe la expresión porque yo no entendía en aquella época y yo decía, ¿cómo yo voy a dejar mi carrera como doctor en química para vivir de las limosnas y andar de iglesia en iglesia con un bolso en la espalda? Y cuando Dios me habló, yo dejé todo y la Biblia dice, no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijo, viene de este mundo por causa mía, que no reciba 100 veces más en esta tierra y en el reino venidero la vida eterna. Alabado el Dios de gloria.
Escuche esto, y aunque me salga un poquito del tema, pero quiero compartir este testimonio para cerrar. Y yo le dije, Señor, yo lo dejé todo. No tengo una casa donde vivir, no tengo nada, porque dejé mi carrera, mi profesión y todo. Y uno de mis hobbies preferidos es la pesca deportiva. Y estaba pescando en un lugar, y mientras yo pescaba, oiga eso, llegó un americano y empezó a hablarme. Yo, por la gracia de Dios, hablo 1 o 2 idiomas. Y el americano empezó a hablar conmigo donde yo estaba. Oiga eso, alabado el Dios de gloria. Y él llegó y yo estaba pescando con camarones vivos y tiraba y sacaba un pargo, tiraba y sacaba otro. Y él pescaba con carnada muerta. Y me dijo en un español muy enredado, ¿por qué tú pescas mucho y mí no pesca nada? Y yo le dije, porque tú pescas con carnada muerta y mí pesca con carnada viva. Oiga eso. Y empecé a compartirle. Tenía un balde lleno, 80, 100 camarones vivos. Y le dije, ahí hay, toma. Oiga eso. Ese hombre empezó a hablar conmigo. Y yo le dije que yo era pastor evangélico. Y él me dijo que él era misionero. Oiga eso. Y el hombre estaba impresionado, feliz. Y me dijo, mi comprar una casa en Punta Arenas para venir a pescar 2 veces al año y que tú me acompañes. Yo le dije, perfecto. Me entregó la llave de la casa y me dijo, tú me cuidas la casa y yo te pago $200 al mes. Y yo dije, viviendo por fe no me cae nada mal. Oiga eso. Y compré una casa de 60 millones de colones en Punta Arenas frente al paseo de los turistas en la playa. Oiga eso. Y cada vez que yo iba con mi esposa a limpiar esa casa, el Espíritu venía a mi vida y me decía, yo te puedo dar una casa como esta. Oiga eso. Y yo me metí en un proyecto de bono de vivienda. Yo dije, Señor, tú me das una casa de bono y con tu bendición yo la amplío. Me metí en un proyecto. Repartieron la primera fase, la segunda fase. Salí de tercero en la lista y no me dieron nada. Yo dije, Señor, ¿qué pasa? Me fui al templo a orar y mientras estaba orando, una hermana que estaba limpiando el templo me dijo, pastor, dice el Señor que Él tiene algo mejor que un bono para ti. Oiga eso. Y el hermano vino 4 veces en 2 años. Vino el primer año 2 veces, el segundo año 2 veces. Y me dijo, no pueda venir más a Costa Rica. Yo voy a vender la casa, ponle un rótulo que diga se vende o se alquila. Y me dijo, y si yo vende la casa, yo daré una buena comisión a usted. Oiga eso, cuando yo cogí el rótulo con los números telefónicos para ponerlo en la casa, ¿sabe qué hice? Me ungí las manos con aceite y le impuse las manos al rótulo. Yo le dije, prohíbo en el nombre de Jesús que todo comprador venga contra esta casa, porque yo creo que tú me puedes dar esta casa a mí. Oiga eso, escuche esto. Era una cárcel del reto de la fe comparativamente con un bono de vivienda. Oiga eso. Y el hermano vino esa vez y me dijo, mi estar mucho triste, ya no pueda volver más a Costa Rica. Y le digo, hermano, yo lo invito para que usted venga a desayunar o a almorzar mañana porque vino solo esa vez. Y el hermano, oiga eso, 5:30 de la mañana, estoy yo durmiendo y me toca la puerta. Le abro la puerta y era el hermano Paul Lambert. Y Paul Lambert llega con sus manos en su cabeza llorando en versión americana y decía, yo dije, Dios mío, lo asaltaron en el paseo de los turistas. Oiga eso, y donde el hermano está llorando, yo le digo, hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Lo asaltaron en el paseo de los turistas. Me no asaltar. ¿Y qué le pasa? Es que mi estar orando 4:30 de la mañana. Y yo dije, Señor, ayuda a tu siervo a vender esta casa, porque ya yo no puedo volver más a Costa Rica. Oiga, él es misionero y tiene agencias de bienes raíces en 3 países. Hágase una idea. Oiga eso. Y llega a la casa con los planos, la escritura, las llaves en un sobre amarillo. Y me dijo, siervo, lloraba para que Dios me deje vender esta casa. Y Dios me dijo que no puedo venderla o alquilarla, que esta casa es un regalo de Dios para usted. Alabado el Dios de gloria. Oiga eso. Ese es el Dios que yo le sirvo, que me dijo, deja todo por causa mía. Hoy mi casa en Punta Arenas está alquilada a un italiano y vale 100 millones de colones.
Si el Dios que usted tiene no le puede dar ni una casa, ni un carro, ni una bicicleta, yo no conozco ese Dios. El Dios que yo tengo es un Dios que bendice y es un Dios que prospera cuando usted está dispuesto a dejarlo todo por causa de Él. ¿Se da cuenta? Pero el Señor me decía, hay muchas personas en esta mañana que están viviendo cisternas y cárceles financieras. Y Él me dijo, en esta mañana, siervo mío, yo voy a romper esa cisterna y voy a abrir la puerta de esa cárcel que tú has estado viviendo. Alabado el poderoso nombre del Señor. El hermano de camisa crema que está aquí. Hermano, hoy la cárcel que tú has estado viviendo se termina, me dice el Espíritu de Dios. Hoy se termina tu cárcel. Y el Espíritu de Dios me dice que esa cárcel financiera que tú has estado viviendo se termina en esta mañana. Oh, gloria al poderoso nombre del Señor. Yo quiero que oremos al Señor para darle gracias. Yo no soy muy amplio para predicar, pero sí sé lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Oiga eso. Hay personas que van a salir de su cárcel en esta mañana. Y hay personas que el Espíritu de Dios me dice que tu cisterna se rompe hoy. Sales de tu cisterna y sales de la cárcel de los retos de la fe. Alabado el poderoso nombre del Señor. Oh, gloria a Jesús. ¿Sabe qué me decía el Señor pastor? Que como tú has determinado engrandecer la obra de Dios en Valle Veraca, hay un principio que la palabra dice, engrandece la obra de Dios, la cual los hombres contemplan de lejos. Y Dios te engrandecerá a ti. Yo no te conozco a profundidad, pero el Señor me decía que por cuanto tú has engrandecido esta obra, Dios va a engrandecer 7 veces más la empresa que Dios ha puesto en tus manos. Yo no sé cuál empresa será, pastor, pero Dios me decía, dile a mi siervo que yo he visto cómo Él ha engrandecido mi obra en este lugar. Y entonces la empresa que yo he puesto en sus manos, en el 2015, viene un tiempo, me dice el Señor, que tu empresa va a ser engrandecida 7 veces más. Y el Señor me decía que no vas a saber qué hacer con tanta bendición que Dios va a poner sobre ti. Pero escúchame esto. Hoy la cárcel del reto de tu fe se termina. Hay personas que han estado sufriendo en una cárcel de enfermedad. Y el Señor me decía, van a ser sanados en esta mañana. Yo quiero hacer un llamado. Si Dios te ha hablado a través de esta palabra, yo quiero que tú vengas. Quiero que tú vengas. Porque hoy tu cárcel es abierta. Y la cisterna donde tú estabas viviendo se rompe para ti. Se rompe para ti esa cárcel. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Es venir y conectarte con tu propósito en Dios. Lo que has estado pasando y lo que has estado atravesando, Dios lo diseñó. Dios no quiere que llores, Dios no quiere que te lamentes. Dios quiere que tú entiendas que lo que estás pasando está diseñado hacia donde Dios quiere llevarte. Pero para que eso suceda, tienes que hacer lo que José hizo. Corrió de la esposa de Potifar y se conectó a su destino profético en Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana. Quiero invitarte en esta mañana. Las personas que Dios les ha hablado, las personas que Dios ha puesto esa palabra en su espíritu. Hay algunos que yo sé que están siendo tocados y quebrantados a través del Espíritu Santo de Dios. Esa cárcel se termina hoy, me dice el Espíritu. Esa cárcel se termina. Hoy la cisterna donde tú estabas se termina para ti, me dice el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, tú vas a confirmar esta palabra. Tú vas a confirmar esta palabra en esta mañana. Dios, tú vas a confirmar esta palabra. Dios
palabras. En silencio yo te ofrezco, mi Señor, toda mi alma y mis pensamientos, los anhelos de mi corazón.